Saludos. ¿Y qué? ¿No esperaban otro video en el mismo año? Bueno, soy una caja de sorpresas. Desde ahora, esta será mi forma. ¿Por dónde empiezo? Este video es una parodia al usuario criticado en el video pasado, pero también usaré su formato para algo productivo, como dar una opinión negativa respecto a un tema del que quería hablar hace mucho. Hablo de aspectos negativos de Smash Ultimate. ¿Qué pasa con ese juego? Pues que es el Smash definitivo, con una cantidad de contenido que ninguna precuela ha tenido. Con más de 70 personajes, escenarios a gusto de uno, música a elección y hasta modos de juego para regodearse. Sin embargo, no es perfecto y esa es una verdad indiscutible. Este video no es solo una opinión, tiene intenciones de ser lo más objetivo posible con los puestos más exactos según la comunidad. Puede ser que me equivoque, pero eso no queda en mí, sino en ustedes a juzgar. Empecemos. Los trofeos, vistos por primera vez en Melee, eran bonitos. Eran modelos únicos por cada juego de Smash hasta la Wii U. Cada trofeo tenía una pequeña descripción respecto a su origen o característica en particular, modelados con textura reflectante que se podían coleccionar en muebles o vitrinas. Todo eso se acabó con la última entrega de la saga, cambiando los modelados por ilustraciones, sucesores de las pegatinas, los espíritus. Ambas funcionan de la misma manera, equipables que proporcionan cualidades para la aventura. Los espíritus, al igual que los trofeos, se pueden coleccionar mediante logros o durante los modos de juego, pero con la diferencia de que son solo ilustraciones extraídas de los juegos originales, a veces, ni siquiera están completas, añadiendo que su galería es solo un listado genérico, incluso las pegatinas tenían una organización especial. Se entiende que son demasiados elementos como para ser detallista, pero definitivamente fue una degradación. Fox, Meta Knight, Bayonetta y ahora Steve. Sabemos que estas movidas no son a propósito, ya que los desarrolladores buscan tanto la variedad de estilos de personajes como el equilibrio. Pero hay veces en que algunos tienen más beneficios que otros, por eso existe la tan famosa tier list, por su traducción, lista de niveles. Algunos están por encima de otros, por esto, los jugadores solo se reducen a seleccionar los mejores. ¿Y qué pasa cuando un personaje está roto? Vuelve el juego injusto. Pasa mucho que la comunidad de Smash pide un personaje, es añadido, y no quieren jugar con él por serlo útil. Caso contrario, un personaje es aclamado, es añadido, y no quieren jugar con él por estar roto. Si alguien te ve usándolo, pensará que, no solo no eres un buen jugador, eres pésimo. Incluso ganar con un personaje de nivel bajo trae honor, pero no puedes competir con un personaje roto y esperar a que te respeten. De hecho, son tan mal recibidos, que llegan a ser baneados. Primero tenemos Super Mario con 9 personajes, sin contar con Yoshi, Wario o Donkey Kong, tenemos Fire Emblem con 8 personajes y tenemos Pokémon con 8 igualmente, luego, tenemos un personaje de F-Zero, 2 de Earthbound, 3 de Kirby, 3 de Donkey Kong, 3 de Star Fox y 1 de Splatoon. Algunos personajes fueron necesarios, otros fueron aclamados, pero del mismo modo, muchos pudieron ser asistentes. Por ejemplo, cambiar a un personaje de Mario por Isaac de Golden Sun, o un personaje de Fire Emblem por un traje de Miri, como Travis Touchdown. O mejor aún, que los parecidos se volvieran un skin. Pudieron darle un poco más de amor a otras franquicias y racionalizar. Hay incluso 3 Link en el repertorio, uno de ellos pudo ser Skull Kid, pero se entiende que el eslogan era, todos están aquí, y eso los incluye. El que hubiesen muchos personajes de una franquicia, puede ser aceptable, ya que, para haber tantos personajes de Mario, muchos pueden ofrecer distintas variedades de estilos de juego, pero ¿por qué debían haber tantos personajes parecidos? Por ejemplo Daisy, pudo ser solo un skin. Lucina es otro caso. Tal vez en el videojuego de origen se apodase Mark, pero no es posible que tuviera el mismo estilo de pelea. Como era un personaje evidentemente clon, lo clasificaron como Echo, siendo así, una categoría donde los clones podrían ser justificados. Pero, ¿por qué Dr. Mario, Pichu, Toon Link, Falco y Lucas, no lo son? Pudieron agregar personajes como Dixie-Con y Octolink como Echo, al menos para aumentar el listado de personajes de franquicias que no tienen tantos.
siendo los mencionados personajes aparte, pudieron tener un moveset distinto, como los que se hicieron en Wii U, donde a los personajes se les podía asignar uno de 3 movimientos especiales por dirección. Pudieron incluso tener especiales distintos como, en el caso de Young Link, la máscara de la fiera de Ida. Dr. Mario pudo dejar caer una píldora o volver la pantalla completa un tablero de píldoras y virus, siendo que los ecos, según Ken, pueden tener un Final Smash distinto. Esta categoría de personajes tuvo más potencial. Si hay algo que hace especial a Smash Bros., no solo es la inclusión de personajes de terceros, es el modo historia. Tus personajes favoritos interactuando entre sí, con momentazos épicos y una trama desoladora e impactante. Todo el mundo ha pedido este modo de regreso, mas nos hemos quedado con las ganas por 15 años, con trailers de personajes y cinemáticas que satisfacen un poco ese vacío, pero no es lo mismo. En vez de eso, en Ultimate hay una clase de modo historia donde todos se vuelven espíritus y hay que salvar a los personajes, pero es solo un tablero con un montón de peleas que a la larga aburrirá a cualquiera. La última misión de emisario subespacial es rescatar a cada personaje transformado en trofeo, y bueno, en el modo de mundo de estrellas perdidas, es todo el juego, pero extendido por mucho. El volver el modo de juego, un mapamundi, no era mala idea, pero el tener que rescatar cada espíritu, es como sacar cada trofeo de la Wii U, más la plantilla de personajes, y eso es lo tedioso. Pelea tras pelea que no acaban nunca. Sabemos que este juego es muy grande y que el enfoque eran los personajes, pero pulir lo demás tampoco nos iba a molestar. Pyra y Min Min fueron personajes nacidos en 2017, por lo que pudieron entrar a Smash desde el principio, pero por falta de tiempo no entraron, siendo Rex un traje Mii, y Sprintman un asistente. Sin embargo, mucho tiempo después, entraron de igual forma, bueno, no tan de igual forma, sino de pago. ¿Cuál es el problema? Para empezar, Pyra debió estar desde el principio, quitando del medio, por ejemplo, a Incineroar. No es necesario actualizar la plantilla con un personaje actual representando un juego del momento. No se podría reemplazar uno de Fire Emblem porque todos los personajes son viejos, salvo Kron que fue aclamado, aunque no cuenta por ser Echo. Min Min ni siquiera era de un juego exitoso, era la favorita de ese juego pero tal no tenía mérito alguno. Lo peor de todo, Byleth. No solo es un personaje de Nintendo, era de una franquicia cuya representación en la saga era más que suficiente. Sabemos que no entró por popularidad, sino para hacer propaganda a un DLC del juego del que proviene. La mayoría del fandom se cabreó, pero, ¿cómo hubiesen reducido el impacto de tal mala imagen? Anunciándolo junto a Banjo-Kazooie. Imagínenlo, el fandom observa el Nintendo Direct, y empezando, es anunciado Byleth. La comunidad se enoja, pero terminando, su ánimo mejoraría, viendo que un personaje imposible, fue posible. Entonces todos estarían felices y harían memes, burlándose del primer anunciado mientras yo la pasaría mal porque al Tres Casas le he dedicado más de 400 horas. Pero en vez de eso, lo anunciaron como el último personaje, donde debía ser un bombazo inesperado, como Banjo. Al menos, para calmar el ambiente, anunciaron 6 personajes más, que no sirvió de nada porque de apertura, ¡boom! Otro personaje de Nintendo que nadie puede defender. En Wii U, fueron anunciados 2 personajes de Fire Emblem y un Pokémon que por lo menos la gente quería de vuelta. Lo curioso es que Corrin igual fue propaganda y detestado en su momento, pero no tuvo tanta repercusión siendo que fue en la Wii U. En conclusión, Smash Ultimate pudo ser mucho mejor si se hubiese retrasado un poco más, y si se hubiese sido un poco más detallista, pero seamos claros, el encanto del juego son los personajes. Tengo un listado de sugerencias que podrían mejorar la saga, pero eso ya sería para otra ocasión. Esto fue todo el video, espero que les haya gustado y que no haya molestado a mucha gente. Agradecimientos especiales a las personas que han estado al tanto del canal. Hasta otro video.